Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Vamos a leer capítulo diario. Le voy a compartir el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Le invito a que me acompañe a leerlo con el corazón abierto, dejando al Espíritu Santo que Él nos enseñe y que nos dé la gracia de entender su santa palabra para vivirla como es su deseo. Vamos a leer este capítulo, está un poquito largo. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que sometérsele, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel entonces lo mandó arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur, se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas, los instaló en Jalá, a la orilla de Jabor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había librado de las manos del faraón, rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé su Dios palabras indecentes. Se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde la torre de vigia hasta en la ciudad fortificada. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Allí, en todos esos altos lugares, quemaban incienso, tal como lo hacían las naciones que Yahvé había expulsado entre ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahvé les había dicho, no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos, mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que había pactado con sus padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no los imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos de metal y sus terneros. Erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron en la hoguera a sus hijos, a sus hijas. Practicaron la hechicería, la magia. Se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final Yahvé se enojó con Israel y lo echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá, pero Judá tampoco cumplió los mandamientos de Yahvé su Dios. Imitaron las prácticas que se habían hecho una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó, los entregó en manos de salteadores
y por último los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, separó Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey, apartó a Israel lejos de Yahvé, haciendo que cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores los profetas. Israel fue deportado a Asur, lejos de su tierra hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serbabayín, y la instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé. Por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladaste e instalaste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron, porque no conocen la ley del Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que he deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley del Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que había sido deportado de su país para allá se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido. Los samaritanos, cada pueblo, lo hacían en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot Benot, la gente de Cuta un Ergal, los de Hamat una Sima, y los de Aba se hicieron un Nivas y un Tartak. Los de Sephayarim quemaron en la hoguera a sus hijos en honor a Adramalec y Amalek, las divinidades de Sepharayim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y el mandamiento que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto, demostrando su fuerza, dando grandes golpes. A Él tienen que servir, ante Él deben postrarse, y a Él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses. No se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan a otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien deben servir, a Él que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguieron con sus antiguas costumbres. Y así pues esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos. Y sus hijos y sus nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues como podemos escuchar, hermanos, este pueblo aquí dice que servía a Dios, pero también servía a otros dioses, como muchos de nosotros.
Estamos en el servicio de Dios, decimos que amamos a Dios, pero a la hora de la hora nos vamos tras otros dioses, confiamos en otras cosas. Todo esto le sucedió a este pueblo, hermanos, porque aquí lo dice. Les ocurrió porque ellos abandonaron a Dios, se volvieron contra Él, hicieron lo que es malo a los ojos de Dios, no observaron sus mandamientos, no hicieron caso a todos los anuncios que los profetas habían anunciado, que se portaran bien. Lo único que nuestro Dios quería de este pueblo, hermanos, era que hiciera su voluntad, que siguiera los mandamientos que se le habían dado a Moisés, que siguieran esos mandamientos y que obedecieran a Dios. Dios quería algo bueno para ellos, pero esta gente imitaba a otros pueblos, y esto suele pasar en nuestra vida. A nosotros nos gusta mucho imitar lo malo, y digo lo malo porque siempre es así. Muy pocas personas imitan las cosas buenas. Muy pocas personas imitan a las personas que van a la iglesia, que se entregan a Dios, muy pocas. Pero la mayoría imitan a las personas que andan haciendo lo malo. Tristemente, los narcotraficantes, mucha gente los imita, mucha gente quiere ser como ellos. Es algo que, la verdad, hermanos, ¿a dónde le lleva todo eso? Esas personas andan en la oscuridad, andan en caminos de perdición, haciendo mal, ofendiendo a Dios. ¿Por qué usted va a querer imitar a esas personas? A las personas que viven sin Dios. Todas personas buscan imitarlos, se visten igual que ellos y compran todo lo que venden porque quieren ser como ellos. Así le pasaba a este pueblo. Este pueblo se le había dicho que no imitara a otros pueblos, que fueran auténticos, que se conservaran en ese camino que les había indicado, pero estos querían ser como estos paganos. En aquel tiempo otros pueblos hacían sacrificios a sus dioses, quemaban a sus hijos en las hogueras. Imagínense qué cosa tan terrible, quemaban a sus hijos y los ofrecían en las hogueras a esos dioses falsos. Todo eso hacían, y este pueblo, igual de corrompido, hacía lo mismo. Aquí dice, servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Servían a Dios. Imagínense, hermanos, qué triste es esto. Ser personas de doble cara. Servirle a Dios, estar con Él, pero a la vez servir otras cosas. Y esto lo hacemos cuando caminamos en este camino. Vamos el domingo a la misa y ahí alabamos a Dios, le decimos gracias y todo lo que ahí acontece lo oímos de corazón, pero salimos afuera y no hay un deseo de cambiar. Salimos igual, salimos a criticar a las personas, a hablar mal de las personas, a desearles cosas malas, a ir a partes que no debemos de ir y ver cosas que no debemos de ver. Seguimos siendo los mismos, servimos a Dios, pero seguimos sirviendo al mundo. Ojalá que se aparte totalmente del mundo y viva una vida agradable a los ojos de Dios. Este mundo es bello, muy bello, si lo vivimos al lado de nuestro Dios. Nuestro Dios nos muestra el camino como aquel pueblo le mostraba, nos muestra el camino a seguir, cómo debemos caminar para nuestro bien, para llegar a esa vida que Él nos tiene. Así que tenemos que renunciar a nuestro mal comportamiento, a todo lo que nos ofrece este mundo, renunciar para poder llegar a ese camino, verdad y vida que es Jesús. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja, y sigamos leyendo la palabra para seguir teniendo fuerza para caminar. Bendiciones.